La verdad de día, mi amor. ¿Entramos los dos ahí adentro? ¿Cómo está el agua, Lisana? Hay muchos pescados. Le estoy enseñando a Lisana cómo comemos en Argentina. Un chancho de la sed, un cocodrilo, salgo corriendo más rápido por acá. Bueno. Hola gente querida, amada, espero que estén todos re bien. Mi nombre es Mateo, vivo en Estonia y hoy estamos acá con mi novia Lisanita. También tiene su canal, así que suscríbanse, denle un me gusta y todo eso. Y les preparamos en verdad un videazo increíble porque dijimos con Lisana, tenemos que hacer algo diferente en Estonia, Lisana. Siempre vamos a hacer lo mismo, vamos a acampar, vamos allá, vamos acá, vamos al medio del bosque, no sé, todo eso que hacemos, vamos a hacer algo diferente. Y Lisana encontró un hotel fluctuante, Lisana, como es, un hotel que está en el río, pero que no solamente queda en el río, sino que también está en la frontera pegada con Rusia. Y ya llegando acá un poquito a la ciudad, que lo voy a mostrar en el video, ya se empieza a sentir un poco que estamos más fuera de Estonia y más un pie en Rusia que cualquier otra cosa. Vamos ahora, sin hablar más y sin dar vuelta, vamos a conocer el hotel, vamos a hacer un tour. Lisana nos va a presentar el hotel. Y después también tenemos terrible escalera para tirarnos al agua, que dicen que el río está como a 29 grados. Mirá, les muestro acá. Terrible río hay. Y bueno, les voy a mostrar todo. Así que, sin dar más vueltas, empecemos. Este es nuestro hotel de hoy. Es un barco. Es un barco que está en el río y también tiene sauna adentro del barco. Aunque no lo vamos a usar porque hace un calor de la fruta madre. Vamos a ver adentro qué hay. Seguime. Te sigo. Primero tienes que cruzar esa cosa de madera que es un poco peligroso si tomas un poco demasiado, no. Puede ser un poco... Más si te llegas a caer y te llegan a agarrar los cocodrilos que hay en el río. No hay cocodrilos. ¿No hay cocodrilo? Ah, menos mal. Pero vamos. Che, miren lo que es este barco, terrible barco, parece de la Unión Soviética. Mira. Y Lisana saltando ahí como si no hubiera mañana. Sigo, Lisana, para que tengo que ir despacio porque si no me voy a caer. Bueno, primero, como puedes ver, Esta es la bajada, puedes ir al agua. terrible bajada. Pero lo que me gustó es el cuarto, o sea, el dormitorio. A ver, vamos adentro. Acá es una cosa para mosquitos, así. Para que no entren los mosquitos porque si no te llevan volando. A ver, mira. Wow. ¿Qué es eso? Es increíble. Tiene el estilo del mar. Sí. Muy lindo, la verdad. Para gente que acá haga una parada estratégica para contarles una información que me enteré cuando llegué acá y la verdad me quedé un poco... Pensé que era una joda, pero era verdad. Pero en esta cama que ven acá va a dormir Lisana y yo. Y acá al lado, como pueden ver, va a dormir el papá de Lisana. Sí. Me metieron el suegro adentro del cuarto. Así que pregunté si podían poner un colchón afuera porque acá no se puede. Es de mal, Lisana. Es buena Me metieron onda. el suegro adentro. Es buen tipo, muy buen tipo. Muy buena onda. Pero igual, no sé, dejen en los comentarios. ¿Ustedes dejarían a su suegro dormir en el mismo cuarto donde estás con tu novia? Poneme en los comentarios porque yo... Mira qué lindo esa cama. De 10. La verdad de 10, mi amor. ¿Entramos los dos ahí adentro? Ah. Si no entramos, yo lo hago entrar. Pero hace mucho calor. Mucho calor. No, pero para el calor, mira, nos pusieron este sistema de aire acondicionado completo. Si te morís de calor, nos han puesto un sistema de aire acondicionado completo, como pueden ver acá, 5 estrellas, para dejar a entre 15 y 16 grados de temperatura toda la cabina. Así que sin problema. Acá es la sauna. Ábrelo. Uf, una sauna finlandesa de piedra con leña. La leña la vi que está ahí. Y es para 2 personas, pero esto obviamente solo en el invierno porque meterse en una sauna ahora es suicidio. Porque hoy hace 30 grados. Dicen todos, 30 grados no es mucho. Nosotros tenemos 40, bla, bla, bla. Pero Es mucho. es muy caliente acá Sí. porque no hay humedad, creo. Por eso no. No hay humedad, es un calor que te... Es el calor puro. Y acá terrible salida al agua, mirá lo que está esto. Esto es lo que más me gustó, loco. Me voy a tirar un chapuzón al agua bárbaro. Y acá este es el lago que separa lo que es Estonia de Rusia. Como 40 kilómetros a Rusia. Está Rusia. Sí. Ahora vamos a tocar el agua porque nos dicen que es muy caliente, así que vamos a ver si es verdad o no. A ver, dicen que el agua tiene 29 grados. Vamos a ver si realmente es verdad eso. Mirá, acá hay otro departamento que es un barco también, pero está fuera del agua. No sé por qué a mí me pusieron en el agua. Qué fiero el agua. Sí.
Tocala, Lisana, a ver si es caliente. No sé si quiero tocar. Yo tampoco. Es un agua barrosa porque es del lago. ¡Wow! Es como sopa. ¿Sí? Sí. Calentísima. Sí. O sea, Lisana, no te puedes quejar que el agua es fría y que entras y en 5 minutos te querés ir. Sí. Así que por favor, hoy te vas a tirar al agua y vas a disfrutar. Sí. Muy bien. Bueno, creo que es hora de tirarnos al agua, Lisana, porque Sí. si está linda el agua, no hay víboras, no hay Cocodrilo. cocodrilo, ni nada, bueno, me animo. Lisana, te va... Oh, shit. Ah, ¿ahora? Che, Lisana, empezamos el vlog y no dijimos ni a dónde estamos ni lo que estamos haciendo acá. Y me parece muy injusto para la gente. Pero primero, Lisana, quiero que le digas qué estamos haciendo acá. Y después, para terminar, quiero contarles un chiste de los ingleses. Estamos en una reunión de parientes de mi familia. ¿Pero qué familias? Hay estonios y hay rusos. Por primera vez se juntaron las familias de Lisana, rusas y estonios, y la verdad se están llevando de 10. Y la verdad me sorprendió la amabilidad tanto de los rusos como de los estonios. Bueno, los estonios ya los conocía. Y ahora les voy a contar llegó el momento del chiste que me lo contó Lisana. Dicen que una persona normal pierde la llave, la billetera, la tarjeta de crédito, pierde cosas comunes, ¿no? Pero un inglés pierde la Eurocopa, la Eurovisión, sale de la Comunidad Económica Europea. Malísimo el chiste. Qué malo. Voy a contar uno más. ¿Ustedes saben por qué la ardilla nada de espaldas? 5.000 veces ya escuché. Dale un like si te gusta este chiste, para que no se les mojen las nueces. Ja, 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 ja. Muy bueno. Me voy. Wow, qué buena playa. Una playa lago. Oh, mirá. ¿Qué le pasa a este pescado? Wow, cuántos pescados muertos. Lleno de pescados muertos, Lisana. ¿Qué está pasando acá? Porque el agua es muy caliente. Ah, Lisana, ¿nos metemos al agua? Vamos. Bueno, vamos a dar una nadada. Sí. Vamos. Bueno, vamos. Me dijeron que Mateo crió un monstruo. Están diciendo que transformé a Lisana en un monstruo. Sí. Porque Mira. no soy tierra. ¿Cómo está el agua, Lisana? Hay muchos pescados. ¿Mucho pescado muerto? Sí, y piedras. Oh, Ahora vamos a la tercera playa porque eso también no fue bueno. no. Estamos en la tercera tentativa de intentar bañarnos. Sí. Pero no está fácil bañarse en este lago ruso. El primero era como un pantano. Sí. con Lleno de pasto y de todo, Sí. de víbora, de cocodrilo. Eso tenía pescados Pescados muertos y muchas piedras. Y la próxima va a tener una ballena. Lisana, esta es la tentativa number 3. La tercera playa. Espero que hay arena, Por favor. por favor. Y lo que yo pido, Lisana, es arena y no pescados muertos. O sea, pescados muertos hay por todos lados. Porque hace mucho calor para ellos. Sí. Hay mucha gente, o sea, no mucha, pero gente nadando, así que tengo... Hay mucha gente, hay 10 personas Sí, en total. en Estonia es mucho. Está promisor esto. Sí, Está promisor. están nadando, están Vamos. disfrutando. Va a aparecer en la cámara. Misión completa. Conseguimos. Sí, fuimos a Nadamos ver en el lago ruso. prueba. No es un lago ruso, es un lago estonio. Casi ruso. Mira mi pelo, la prueba. Mira que el no mío. es. Tengo que cambiar mi ropa. Lisana, ¿se tiene que cambiar?
Sí. Entonces ahora, chicos, ustedes se quedan conmigo acá. Y ahora vamos a hacer un asado. Oh, qué rico. Asado. Una costillita de chancho. Sí. Qué rico, mamá mía. Re locos con el calor. El calor me deja loco. Mina raken este que en la tuque with the hammer. What? With the hammer. With the summer. Oh, What? pero Mateo, con práctica, está aprendiendo mucho. Y ahora me di cuenta que tal vez si desde el primer día hablé en estonio con él, Sí. ya sabía. verdad. Pero es difícil hablar con alguien que no hablan. Hoy estaba jugando al fútbol con un chico que tenía unos 12 años y me empezó a hablar en estonio despacito y yo le entendía y le respondí y nos entendimos. Y me acordé que cuando fui a vivir a Brasil con 14 años, el primer chico que conocí que jugamos a la pelota también tenía unos 8, unos 10 años y me enseñó a hablar portugués. Fue así que aprendí a hablar portugués. Así que yo necesito que alguien me hable y que tenga paciencia. Cosa que Lisana no tiene. Mentira. Bueno, voy a cambiar ahora, así que Bueno. chao. Chao, para que giro la cámara y sigamos Lisana cambiándose. No, mentira. Vamos a meter hoy costilla de chancho, más costilla de chancho y por último un costillar de cerdo. No, pero tenemos pollo también. Tenemos pollo también. Sí. Porque como ya dije en muchísimos videos, la carne de vaca no es rica, no es sabrosa. Por eso no comemos nunca. Sí. Solo por ese simple hecho no me gusta la carne de vaca, porque el gusto no es bueno. ¿Qué haces, Lisana? Soy una chica. Una chica peligrosa. Sí, la Lisanita. Uy, mi culo. Oh. Uy. Mateo haciendo el asado. Esto es vuelta y vuelta, como decía mi tío. Vuelta y vuelta. 5 minutitos de cada lado. Buen apetito. ¿Qué tenemos acá, Lisana? ¿Pollo? Pollito, chicken. Qué rápido que se hizo, ¿no? Sí, Como en 15 minutos estaba listo. sí. Pero pollo es rápido. Sí, el pollo estonio. Rápido, rico y sabroso. Le estoy enseñando a Lisana cómo comemos en Argentina. Pedacito de carne con el pan. Ahí. Mezclamos todo. Queda de 10 así. Acá en Estonia ellos no comen así. Vamos comiendo mi pelo. Mira, Lisana come con un pedacito de pelo. Le digo, Lisana, no, el pelo no. Con el pan nomás. Mi amor, el pelito no lo como. Ahí. Muy rico. Muy rico. Comiendo el asado de pollo. ¿Te gustó? Sí, me encanta el pollo estonio. Muy rico, muy rápido, muy fácil de hacerlo. Ya viene todo, de hecho, viene condimentado todo. Solo tenés que tirar a la parrilla y ya está. Ni sale hay que ponerle. Tengo que decir una cosa. Very good marmelade. Mira, tengo que decir una cosa. La carne de chancho en Estonia es la carne más rica que he probado en mi vida. Lo digo. A ver, ¿qué es esto? Try. Miren. No sé qué es esto. Marmelada. No sé qué es. Marmelade. This is to... Why are you following him? This is for another thing. Creo que esto es pegamento poxy. Me dieron poxy, mira, para ponerle al chancho. Mostaza. Mostaza. Miren cómo estoy. Parezco un chico. Vamos a dormir. Tengo miedo, la verdad, porque es muy oscuro y son la medianoche y no hay un ruido humano ni nada. Pero vamos adentro porque hay muchas mosquitas. ¿Cómo te sientes? Se siente asustador. Porque es un bote viejo. Parece que se va a hundir esto. Y afuera están los mosquitos, está todo oscuro. Está lleno de cucarachas, de cocodrilo. Vi un canguro saltando ahí. Está muy loco todo esto. Así que no sé qué va a pasar. Vamos a dormir. Yo me voy a abrazar de vos, Lisana. Sacate todo. Quédate todo, abrazame. Sí, Porque me da miedo quedarme acá a solo. mí también. Llegan a patear la puerta, alguien no sé qué va. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Me voy a dormir. Esto se mueve. Sí, Así que si vomito, tenés cuidado nomás porque no sé, viste, estoy durmiendo en un barco, está moviendo. se mueve. Uf, Así que si echo un vómito nomás, poneme la cabeza así para el lado. pero ¿te gusta la experiencia? La cama en casa es más linda. Pero cuando estoy durmiendo en un barco se está hundiendo con los mosquitos, así que
de 10 te diría. No me quejo, no me quejo. No Bueno, me estoy quejando, la cabeza va para allá, ¿no? Pero me pongo acá por si entra algún bicho, no sé, se mete dentro un chancho de la acera, un cocodrilo, salgo corriendo más rápido por acá. Bueno, Hello, mi amor. ya te Good morning, buenos días. Buenos días, gente. Hola. Oh, terrible dormida nos pegamos acá con Lisana. Sí, dormí muy bien. ¿Cómo dormiste? Muy bien. Una paz, el ruido de los pajaritos, la naturaleza acá. El barco se mueve un poquito. Yo no sentí. Yo sentí un poquitito el mar. No sé si era el mar que se movía o era yo. Ahora tenemos que ir porque los otros están esperándonos para el desayuno. Así que espero que les gustó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Suscríbanse al canal, denle un me gusta. Y me voy a tirar un ratito, 5 minutitos más a dormir. Y después seguimos. Un beso. Los quiero a todos. Chao. Chao.